Río Bravo. Cuando Taylor cruzó el Nueces, estaba entrando en el territorio en disputa. Ya estaba en territorio que México reclamaba legítimamente como parte de su territorio. Y si bajaba hasta el río Bravo y cruzaba el río Bravo, ya estaba en territorio que ya ni siquiera estaba en disputa. Era territorio mexicano. A fines de marzo, los primeros soldados de Zachary Taylor llegaron a la ribera norte del río Bravo. Del otro lado del río, en Matamoros, una muchedumbre de soldados y civiles mexicanos observaban cómo las tropas estadounidenses irguieron una asta bandera e izaron las barras y las estrellas. Los soldados del Ejército del Norte se irritan al observar el insulto del enemigo. Por primera vez ondeaba orgulloso aquel pabellón enfrente de nuestras fuerzas, como tomando posesión de lo que por derecho propio nos pertenecía. José María Iglesias. Las tropas estadounidenses se dieron a la tarea de construir un fuerte que llamarían el Fuerte Texas. Por 3 semanas, la tensión se incrementaba a medida que los ejércitos de Estados Unidos y México se miraban las caras por encima del río Bravo. Estamos preparados para atacar en cualquier momento. Frecuentemente dormimos vestidos. Los dos bandos parecen estar en alerta constante. Durante toda la noche hemos oído los clarines y tambores mexicanos sonando en la otra orilla del río. Teniente Napoleón Dana. A medida que se reunían más tropas mexicanas en Matamoros, algunos observadores europeos predijeron una rápida victoria de México. El ejército regular de México era 3 veces mayor que el de los Estados Unidos. Pero las filas estaban repletas de huestes inexpertas, campesinos e indios obligados al servicio militar mediante las llamadas cuotas de sangre. El ejército tenía su élite, entre los que se contaban lanceros elegantemente uniformados, cuyo talento ecuestre era comparable a su valentía. Pero las tropas carecían de un cuerpo de oficiales bien entrenados y las estrategias militares mexicanas no habían cambiado desde los tiempos de la colonia. El 24 de abril se rompió la encrucijada del río Bravo al llegar nuevas tropas a Matamoros comandadas por el general Mariano Arista. Ese mismo día, Arista ordenó a 1,600 soldados que cruzaran el río Bravo. En el rancho de Carricitos, a unos 30 kilómetros del Fuerte Texas, los soldados mexicanos sorprendieron a un destacamento estadounidense. En el ataque murieron 14 soldados de Estados Unidos. 7 fueron heridos y el resto fueron tomados prisioneros. El ataque en Rancho de Carricitos acabó en minutos. Pero en lo que concernía a Zachary Taylor, Estados Unidos estaba en guerra. El general mandó un despacho a la comandancia en Washington. 26 de abril de 1846. Las hostilidades pueden considerarse iniciadas y el día de hoy he juzgado necesario proseguir la guerra con energía y llevarla, tal como debe ser, al país enemigo. General Zachary Taylor. Taylor sabía que se encontraba en una posición peligrosa. Sus provisiones se encontraban sobre la costa, en Punta Isabel. La supervivencia del ejército dependía de protegerlas. El general se dirigió a Punta Isabel con 2,000 soldados, dejando una tropa de 500 hombres para defender el Fuerte Texas, con órdenes de pelear hasta el último hombre. La artillería mexicana en Matamoros inició una barrera de fuego continua sobre el Fuerte Texas. Los cañonazos se oían hasta Punta Isabel. El teniente Ulises Grant recordó aquel terrible estruendo. Mientras nosotros descansamos sobre la playa, podía oírse claramente la artillería sobre el Fuerte Texas. La guerra había comenzado. Nunca supe qué sintió el general Taylor, pero yo, un joven teniente segundo que nunca antes había oído un cañón enemigo, me arrepentía de haberme enlistado. Los hombres de Taylor cargaron rápidamente sus provisiones en 200 carretas e iniciaron la marcha de regreso hacia el Fuerte Texas.
La tarde del 8 de mayo se encontraron frente al ejército del general Arista, que ya los esperaba. Una línea de casi 4,000 soldados mexicanos, infantería, caballería y artillería, cubría casi 1,5 kilómetros sobre una planicie cubierta de pastos altos y cactus. La batalla de Palo Alto se inició con el rugir de los cañonazos, y muy pronto se convirtió en un duelo de artillería. La destreza de los soldados de la artillería voladora del mayor Ringgold demostró tener efectos letales. Avanzando a todo galope con sus baterías, podían armar, disparar, remontar y despegar hacia una nueva posición a una velocidad impresionante. Una y otra vez, las unidades de Ringgold diezmaron las líneas mexicanas cortando sus filas con una lluvia de hierro ardiente. La artillería de los norteamericanos hace estragos impresionantes en las filas del ejército mexicano. Las tropas, frustradas por las muertes inútiles, piden a gritos autorización para atacar al enemigo a bayoneta calada y morir como deben hacerlo los valientes. José María Iglesias. Pero los oficiales de Arista ordenaron a sus tropas que mantuvieran la posición. Eso hicieron y les costó muchas vidas. A medida que Ringgold avanzaba sobre una de las filas mexicanas, una bala de cañón le pasó por los muslos. La herida fue horrenda y el mayor agonizó durante 3 días antes de morir. Al caer la noche, las tropas mexicanas se retiraron para reorganizarse, mientras que los soldados estadounidenses pasaron la noche en el frente. Los hombres agotados durmieron entre los gemidos y gritos de los heridos de ambos lados. La sierra del cirujano, dijo uno de ellos, pasaría una larga noche. Durante la noche, el general Arista ordenó a su ejército que se replegara a una nueva posición en Resaca de La Palma, el lecho de un río seco que cortaba el camino hacia el fuerte Texas. Arista había hecho una buena elección. Una barrera natural de maleza espesa y espinosa cubría el lecho del río. Pero alentado por el éxito del día anterior, Taylor ordenó a sus hombres que atacaran. Entonces los soldados mexicanos y estadounidenses se enfrentaron cara a cara. Abrumadas, las inexpertas tropas mexicanas cayeron presa del pánico y huyeron hacia el río Bravo, buscando resguardo en la otra orilla. La confusión era extraordinaria. El temor difunde la idea de que el enemigo se acerca en persecución de los fugitivos. Se precipitan al río, vestidos y armados, ahogándose casi todos. José María Iglesias. Los 2 días de lucha habían causado casi 200 bajas a las huestes de Taylor. Las bajas mexicanas eran más del triple. Las tropas estadounidenses capturaron la tienda del general Arista con todas sus pertenencias, incluyendo valiosos mapas y un juego de objetos de plata. Cuando los soldados celebraban la victoria, el teniente Dana escribió a su esposa para relatar lo sucedido. No tienes idea, mi adorada Sue. La batalla fue un espectáculo aterrador. Los cadáveres se apilaban espantosamente. Los heridos pedían ayuda a gritos. Una mujer en el campo de batalla, con su amado en el regazo, incapaz de llorar, sacudía los brazos y peinaba el cabello del cadáver destrozado de su marido y besaba sus labios ensangrentados. Todas estas imágenes me desagradan y crispan mis sentimientos. No creo que esta guerra vaya a durar mucho. La gente de México no lo soportará. Napoleón Dana.
Washington, el domingo 9 de mayo, ignorando aún los eventos violentos de Texas, el presidente Polk y su gabinete discutían las medidas a tomar respecto a México. Todos estaban de acuerdo en que si las fuerzas mexicanas en Matamoros cometían cualquier acción hostil contra las fuerzas del general Taylor, yo debía enviar en el acto un mensaje al Congreso recomendando una inmediata declaración de guerra. De hecho, Polk ya había empezado a redactar un mensaje de guerra. El presidente estaba frustrado por el fracaso de la misión Slidell. Esperaba que una declaración de guerra presionaría a México para resolver la disputa fronteriza de Texas y vender sus territorios del norte. A las 6 en punto, esa misma tarde, Polk recibió las noticias que requería para convencer al Congreso. Era el informe de Taylor, describiendo el ataque de los mexicanos sobre su destacamento en el rancho de Carricitos 2 semanas antes. Esa noche y durante todo el domingo, el presidente se afanó en completar su llamado a las armas. Tras repetidas amenazas, México ha cruzado la frontera de los Estados Unidos y derramado sangre de nuestros nacionales sobre nuestro suelo. Dado que la guerra ya es una realidad, a pesar de todos nuestros esfuerzos por evitarla y dado que existe por actos de México mismo, estamos obligados por cualquier consideración de deber y patriotismo a reivindicar el honor, los derechos y los intereses de nuestra patria.